Por ti intercede, por ti estoy llorando, si orando por ti. Allá tengo Padre que a mí me ha dado confianza segura, esperanza eterna, y pronto va a darme morada en los cielos. Háblenos un poquito de la familia de Luis Gustavo Morales Sierra. Vamos a ir entrando ya en el contexto hasta llegar al maestro Kelly Zeus. Ellos viven en Panqueva. Sí. Ahí está la familia Morales, ¿sí? Sí, o sea, pues el que tiene fincas en Panqueva es don Cleónico Morales, que es el abuelito del padre Kelly. Cleónico. Cleónico Morales. Cleónico. Sí, él es el que es Montenegro, Monteblanco. Montenegro, Monteblanco, sí, el maestro sí nos dijo bastante. Montenegro, Monteblanco. Sí. Eso ya es Morales de los moros de España. Sí, o sea, ellos eran descendientes de ese. Descendientes, bueno, de españoles. Sí, de españoles. Bueno, siga, maestro, por favor. De los moros de España. Sí, y entonces él tiene varias fincas ahí en Panqueva y la familia también. Y los hijos de él, que, o sea, pues solo tengo yo el registro en mi cabecita lo que es dos hijos, don Alfonso Morales y don Manuel Morales. Perdón, ¿Alfonso y qué más? Alfonso Morales y Manuel Morales. Alfonso Morales y Manuel Morales, los hijos de Cleónico, ¿sí? Sí, pero de pronto debió haber más hijos o hijas, no, eso sí, no sé. Donde nació la madre Tránsito, o sea, es la vereda del Espadillal. Espadillal, es una vereda. Sí, señor, y corresponde al municipio del Cocuy. Ahí fue donde encontraron a la madre Tránsito. Sí, ahí donde es la familia Sierra. La familia Sierra, sí. El señor de apellido Sierra que encuentra a la madre Tránsito a la orilla del camino. Donde fue encontrada, como su merced lo dijo, no navió.
Fue encontrada porque ella viene del absoluto, de un lugar muy, muy altísimo, donde fue encontrada la venerable maestra Tránsito, por la familia Sierra, por la familia Sierra. Bueno, Era- vamos a ir ubicándonos que era entonces. una parejita que no podía tener hijos. La familia Morales es perseguida por la Iglesia Católica, porque ellos no eran católicos. La familia Morales no era católica. Ellos, o sea, practicaban otra cosa diferente a la católica. Sí, No eran pero católicos, no les no, gustaba la tradición no, católica. no, señor. No, y por eso eran perseguidos para acabarles la vida a ellos. O podemos decir que eran de las únicas familias que no comulgaban con la religión católica. Sí, sí. Y por eso como los chulavitas eran manejados ese por los sacerdotes, entonces por eso, o sea, los Los- chulavitas entraban era a perseguir a las familias que, pues a todo el que no era católico lo perseguían hasta acabarle y quitarle la vida. Y eso, en ese tiempo hubo mucho eso, mucho eso. No era, o sea, lo de liberales y conservadores era como una especie de, de tapar lo que querían, que era acabar con la familia, sí, o sea, las familias que no eran católicas, y entre esas era la familia del padre Kellyan. el Y, objetivo soterrado sí, era acabar con los Morales, sí, por eso con la ellos, estirpe Morales. por eso, por eso ellos después les tocó salir de ahí, por eso les tocó. Sí, la familia Morales prácticamente le toca, por así decirlo, exiliarse, Sí. salir de este lugar. Pero hay una historia que el maestro nos cuenta que él estaba estudiando. ¿Se acuerda su merced de eso? Sí, o sea, pues él no alcanzó a estudiar, sino que los chulavitas tumbaron la escuela y acabaron con con la escuela. Yo oía de hablar de mi papá, era que era una familia pues, que era muy, muy hacendada y que tenía buenos recursos, pero que no eran católicos y que por eso no debían nadie hablar ni juntarse con ellos, pero eso era orden del cura del pueblo. Esto se lo contó su papá prácticamente. Sí, señor. Vea, testiciertos prácticamente son directos, porque es muy difícil encontrar quién haya conocido la historia del maestro Kelly Zeus, de su bodhisattva, a no ser que sea de la familia. Fueron perseguidos, la familia Morales, por los chulavitas de aquella época. Cuéntenos un poquito, venerable Wikiday, de esto, de lo que está hablando el maestro Samael, de la familia Morales, de los liberales, los chulavitas. Bueno, lo que me pregunta su merced es el inicio del conflicto para formar la guerra o formar la destrucción de esa zona del norte de Boyacá. Todo empieza es con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, debido a que Mariano Espina Pérez y Laureano Gómez querían adueñarse del país. Y esos dos, Mariano Espina Pérez y Laureano Gómez, formaron la división de liberales y conservadores. Y entraron, en esa zona, formando dos grupos armados. Uno era la Policía Roja, que era de Tipacoque, que eso ya es una parte de Boyacá, pero que no es muy nombrada. Y el otro grupo armado, que se formó, fue defendiendo las familias de esos pueblos llamados La Huita y Guahuita. Ellos eran los chulavitas verdaderos, ellos eran campesinitos que defendían sus familias y sus tierras. Se organizaron para defender las tierras y las familias, para que no los acabaran. Se fueron a reunir en una loma. Y la Policía Roja se fue a acabarlos. Pero ellos la Policía Roja no pudo acabarlos con ellos. Más bien la Policía Roja salió
vencía, o sea, vencieron los verdaderos chulavitas. Y después de eso, entonces fueron llamados por Mariano Espina y Laureano Gómez, los chulavitas, a Bogotá a una reunión para que aceptaran las ideas de ellos, las ideas que ellos querían. Y entonces unos chulavitas aceptaron. Entre esos, pues no tengo nombres, o sea, había varios, y entre esos unos aceptaron las propuestas de Laureano Espina Pérez y de Mariano Espina Pérez y Laureano Gómez. Y entonces se unieron con la Policía Roja, pero con los ideales ya de Mariano Espina Pérez y Laureano Gómez, que era acabar con las familias que era contrapeso a ellos, porque en esa región había una familia, o sea, muy conocida, que era la familia Morales. Y entonces Mariano Espina Pérez y Laureano Gómez empezaron a formar la guerra ya allá para acabar con las familias, y él a acabar exclusivamente en Huicani, Panqueva y en el Cocuy toda la familia Morales, que era la más prestante de esa región, o la más acomodada, la mejor familia que había ahí. Y entonces, debido a eso, se presentó la guerra ya entre liberales y conservadores. Pero eso era para camuflar por encima la verdadera guerra de la Iglesia Católica, que era también exterminar a la familia Morales. Y entonces entre eso en Panqueva era el sacerdote de ese tiempo, o el cura, uno de esos, mandó matones a sueldo para que mataran a varios de la familia Morales. Y entonces un domingo, estando en misa, había harta gente en misa, estaba llena esa iglesia, y entró un señor llamado Manuel Morales, que precisamente era tío del maestro Kilian Zeus. Él entró no solo, sino entró montado en su caballo, y entró a la iglesia y dijo delante de todos los feligreses que estaban ahí, dijo: este cura que está en el púlpito diciendo el sermón, este cura mandó matar a mi hermano y lo descuartizó y lo dejaron tirado por los caminos. Por eso lo denuncio aquí delante de todos, para que todos sepan qué es lo que está pasando. Y por eso, o sea, quedó el registro de que el cura había mandado matar a ellos. Y después de un tiempo, el don mismo Manuel Morales apareció también en las mismas circunstancias. ¿Cuál era este hermano? El que primero desencarnaron, el que descuartizaron. ¿Se acuerda su merced de pronto del nombre? El nombre en sí no lo recuerdo. No lo recuerdo. Sé que sí era hermano de don Manuel Morales, que era tío del maestro Kilian Zeus. O sea, maestro, en base a este reclamo que hace el señor Manuel Morales en la iglesia, tan mal, prácticamente lo persiguen, lo asesinan y lo descuartizan igual que el hermano. ¿Es así? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Maestro, vamos viendo, terrible. Sí, o sea, cuando iban a hacer el maestro Kilian Zeus, o sea, estaba la guerra entre liberales y conservadores, y la Iglesia Católica pues estaba bregando a acabar con la familia Morales. Sí, y por eso, o sea, pues tratando de que no naciera el maestro Kilian Zeus. El Cristo rojo de esta época, Sí, así es. sí, señor.
sí, y 30, aproximadamente unos 26 años despuesito, empieza otra cosa más extraña en esa región. Y es que, o sea, pues en esos pueblos solo existía un hospital donde todas las personas podían ir por cualquier exigencia de salud, y es el Hospital del Cocuy. Y precisamente siendo el año por ahí 67 en adelante, empezaron a clasificar los niños allá en ese hospital. Todo niño que nacía de familia pobre y de fuera del campo era muerto. Que eso fue para los tiempos en que iban a ser el maestro Samael. Así es, maestro, así es. Prácticamente cuando vendría el Cristo blanco a esta esfera. Adelante. Entonces empiezan a acabar con todos los niños que fueran de familias pobres y que llegaran al hospital. Entonces toda mujer embarazada que llegaba a ese hospital, no, a ella no la mataban, sino el bebé le decían que había nacido muerto o lo mataban de alguna forma. Sí. ¿Se ingeniaban alguna estrategia tenían para que el niño no naciera? Prácticamente no. Sí, eso es contado por mi mamá. Mi madre se llama María Dioselina Romero. Y ella me cuenta que en ese tiempo fue muy complicado porque, toda mujer que llegaba al hospital a dar a luz o con un bebé de 2 o 3 añitos al hospital, entonces ya no salía vivo. Ya le acababan la vida. Sí, solo podían vivir los más conocidos de ciertas familias exclusivas de ahí, no de otros lados. De pronto con vacunas o algo, maestro, con vacunas, a la hora del parto, una forma, y la otra sería que con vacunas, de pronto, medicamentos, algo que los asesinaban. Con vacunas, con medicamentos o a veces estrangulaciones, porque se encontraron, seres, niños que estaban, los habían desnucado, que los habían les habían hecho alguna cosa para acabarles la vida. Sí, de alguna siniestra forma, maestro. Su madrecita, su querida madre, ¿cómo supo esto? ¿Por qué? Pues ella supo eso porque precisamente en ese tiempo ella estaba embarazada de un hermano mío. Y entonces ella, las otras personas le contaban que no fuera a ir allá porque los niños no nacían. Y entonces debido a eso mi mamá no fue allá, no fue a ese hospital y fue en la casa, ayudada por una partera que era cieguita. Sí. Estamos hablando de su hermano mayor y también su merced nació lógicamente ahí, ¿cierto? Lógicamente, pero no alcanzó a ir al hospital, ¿así es? No, yo, pues somos con mi hermano somos como casi gemelos, nos llamaban, porque la diferencia son de 18 meses el uno del otro. Entonces, pues, que casi a los 2 años nací yo, que fue en el año 70. Y entonces también todavía ya estaban haciendo lo mismo. Eso fue varios años que duraron sacrificando niños y enviaban, del hospital enviaban brigadas, lo que llaman brigadas de salud, a vacunar a los niños para matarlos, a los diferentes y y entonces pues mi mamá no licenció que nos vacunaran ni nada, nos escondían y dijeron que ellos no tenían hijos cuando pasaron las brigadas supuestamente de salud. ¿Qué tiempo dura esto, maestro? ¿Cuántos años dura esta persecución a los niños? Les tocó así para poder
Eso fue un lapso de más o menos de 3 a 4 años. O sea, si empezó en el 67, por ahí en el 71, prácticamente, Sí. recordemos que el venerable maestro Samael Joab Bator Bebor nace en 1970, prácticamente, y por esas fechas. Sí. Mire que no es nada casual si nos vamos a la historia recordando lo que sucedió con Herodes, ¿no? Y fuera de eso, el censo. Así es, maestro. El censo, ¿cómo era el censo de los niños en esa época? ¿Su merced, su mamá de pronto le ha contado algo? Sí, o sea, pues que siempre en eso, o sea, por parte de esa región, tenían que obligatoriamente censarse y para vacunarse en los niños, para vacunar a todos los niños, pero no era exactamente para vacunarlos, sino para clasificar los niños cuáles dejaban vivir y cuáles no, para mirar familias, porque miraban era familias. Sí. Y me imagino que era obligatorio. Sí, era obligatorio. De tantos millones de galaxias que hay en este universo, prefirieron esta galaxia. Y de esa galaxia prefirieron este sistema solar. Y de este sistema solar eligieron a la Madre Gea. Y de esta Madre Gea eligieron un país llamado Colombia. Y de este país llamado Colombia eligieron un departacierto llamado Boyacá, o sea que indicaba que el Padre tenía que venir a ese sitio. Y fuera de eso, de ese departamento, habiendo tantos municipios, eligió un pueblito llamado Panqueva, que es el pan bajado del cielo, donde yo nací. Y por eso le doy gratísimas al Padre por elegirnos a nos, que seamos taoístas y que seamos mejor cada vez en todo lo que hagamos, lo que digamos y lo que pensemos. Al acostarme me quedé reposada y en ese reposo sueño que me encontraba en un salón muy grande donde habían muchas camillas. Las camillas eran de color blancas y, o sea, era como un hospital. Y todas esas camillas que se veían ahí estaban vacías, excepto una, que era donde yo me encontraba acostada. Y yo miraba para arriba, como hacia la parte de atrás, cuando vi que el maestro Kelly Unceo se acercó y agarró una sábana que me estaba cubriendo el cuerpo hasta la mitad de mi cintura, y agarró la sábana y me cubrió toda hasta el rostro. Entonces yo, al ver que no podía ver nada, me desesperé en el sueño y desperté. Bueno, el sueño en cierta forma me quería dar a entender un suceso que iba a ocurrir una hora después del sueño. Y empiezo a caminar, a cruzar la carretera, y cuando ya di 2 pasos veo que viene un carro como color azul, un poco oscuro, y veo que viene como una flecha. Yo ya no podía retroceder porque ya había avanzado bastante la carretera, entonces corrí hacia adelante. Igual no alcancé a esquivar el carro me dio con la punta de la parte izquierda, y de esta forma el carro me levantó a una distancia de unos 15 metros. Y al llegar cuando ya iba por el aire, cuando él me levanta, porque me levantó bastante, a una distancia bastante alta, en ese momento subía una tractomula, esas tractomulas que llevan bastante carga, y el señor, el chofer de la tractomula, dice que él paró porque él veía que si no paraba yo iba a parar en el parabrisas de la tractomula de él. Entonces cuando él para, él dice que él paró en seco y vio cómo yo caí al empiedrado, porque donde el carro me levantó había un empiedrado. En ese empiedrado había un árbol de mango grande. Entonces en ese momento subía el maestro Alajael, y cuando él vio eso,
corrió hacia donde estaba mi cuerpo para poderme alzar y traerme hacia la parte del portal. Y en ese momento el maestro Biotrafaz grita: mataron a Milea. Entonces cuando dicen que el maestro Kelvin estaba unos metros más arriba del portal atendiendo a unas personas que ya salían para la ciudad de Medellín. Cuando el maestro oyó eso, dice que el maestro bajó corriendo y bajaban detrás de él pues los visietas que estaban con él y otros monjes. Y el maestro Alajadel me pone en los pies del maestro Kelvin Zeus, y el maestro de una vez se agachó y empezó a hacer unos signos, o bueno, con la yema de los dedos empezó a tocar lo que era la parte de mi quijada, como en la parte de las amígdalas. Entonces en ese momento el maestro preguntó por mi familia. Entonces llamaron a un tío que era como el que siempre estaba ahí al pendiente de la familia, y llegó él, llamaron a mi mamá, ya llegó toda mi familia, y el maestro le preguntó a mi tío que qué concepto tenía mi familia de Dios. Entonces el maestro, pues ahí mi tío responde que sí, que algunos eran católicos, otros eran cristianos, pero que todos tenían un buen pensar de Dios, pues que no practicaban la doctrina como nosotros. Entonces el maestro no dijo nada, se quedó callado ante las palabras de mi tío. Licencia, le hago una pregunta, maestra, hasta ahí la interrumpo. Su merced queda inconsciente, lógicamente, no se acuerda. Ahí, cuando la traen en brazos, su merced no está consciente de nada, está desmayada. ¿Tiene de pronto sangre en alguna parte del cuerpo, algo? Sí, maestro, así como le estaba contando, y mientras el maestro se queda callado mirándome, toca otros puntos debajo de las amígdalas. Ahí viene la parte donde dicen algunos que estaban ahí, entre esos una hermana. Ella dice que lo que más le sorprende es que vio una bocarada de sangre en mi boca. Otros también dijeron que habían visto la bocarada de sangre y también sangre en los oídos. Entonces el maestro dice que el maestro me miraba y empezó a tocar unos puntos que están más arriba de las amígdalas, como algo detrás de los oídos, pero no es exactamente en los oídos, es como donde termina la puntica del hueso de la quijada, de la mandíbula. Ahí él introdujo sus dedos en como unos canales que tenemos ahí, y el maestro apretaba esos puntos. Y en ese momento, cuando ya él empezó a hacer y a mirar y todo eso, en ese momento como tal yo volví en sí. Dice que fue un proceso casi como de 15 minutos, que no estuve aquí que desencarné, no estuve aquí con el alma aquí en el cuerpo. En ese momento los monjes se quedaron admirados porque vieron que ya la bocarada de sangre que tenía en la boca desapareció y que la sangre que tenía en los oídos desapareció. Entonces fue un suceso que fue muy importante para todos aquellos que vieron lo que estaba pasando. Y de esta forma el maestro me volvió a traer otra vez a la vida. En el momento que el maestro me volvió a traer, él me levantó con sus magros y hizo una oracela al cielo, mirando hacia el cielo, y lloró y dijo: hoy te levanto como Cristo levantó a Lázaro, vive y anda. Con la misma me tomó de la magdu, creo que estaba en compañía era mi mamá, y llegamos a un lugar de unas duchas donde había unos chorros grandes que el maestro había mandado a hacer. Entonces en ese momento el maestro me puso a hacer unas flexiones de pecho, me puso a hacer unas sentadillas. La gente me dice que yo hacía igual que el maestro. Entonces en el momento que el maestro ya terminó, eso fue como unos 10, 15 minutos de ejercicios que me puso a hacer, me puso debajo de estos chorros, o uno de estos chorros que bajaban, que habían ahí para bañarnos, y me puso debajo con ropa y todo, zapatos y todo. Y en el momento que ya estaba acomodada debajo del chorro, el maestro abrió la llave y dice que, claro, cuando yo sentí el impacto del agua, entonces yo suspiré como haciendo, y otra vez volví a tomar el aire, lo solté en sí, y el maestro ahí fue donde dijo Vitfa,
la maestra, una de las intérpretes que en esos días estaban con el maestro, la maestra Yetrais, ella oyó cuando el maestro me llamó así. Entonces el maestro me dijo, ya la pueden cambiar, le pueden quitar la ropa y la ropa tiene que ser quemada. No se puede ya volver a poner más esa ropa porque en esa ropa quedan los registros y... Del accidente. Sí, que quedaban los registros de lo que había pasado el accidente en la ropa y que si yo me la volvía a poner podía volverse a repetir. Bueno, de esta forma ya me llevan a un lugar donde me tienden una estera, ahí me acuestan hasta ese momento, yo todavía no tenía la memoria en sí, no sabía, yo pensé que todo eso que estaba sucediendo yo me estaba soñando y de repente llega el maestro Samael y se pone a mi lado izquierdo y de esta forma me quedé mirando fijamente los ojos del maestro Samael. Cuando yo empiezo a mirar al maestro Samael que me estaba observando allí acostada, empiezo como a recordar, a recordar la memoria, empezó a venirme recuerdos de quién era yo y qué era lo que estaba pasando en ese momento. Y como al minuto llegó el maestro Kelly Zeus, también se puso al lado izquierdo de mi ser, al lado del maestro Samael. Entonces yo empecé a mirar los ojos del uno, mirar los ojos del otro, mirar los ojos del uno, mirar los ojos del otro, porque ya estaba como recordando qué era lo que había pasado. Y entonces así, de esa forma, fue como cuando pasa un video rápido, empezó a pasar muchas cosas por mi mente, veía como paisajes, veía como flores, veía como seres humanos, veía muchas cosas, veía como recuerdos de mi infancia, veía de pronto como, alcancé a ver como por un momento el carro que me atropelló, o sea, eran muchas imágenes que pasaban en ese momento mientras yo miraba los ojos del maestro Samael y los ojos del maestro Kelly y ¡pum! Volvió la memoria en sí, en mi ser. En ese entonces yo tenía 14 años, 14 heliocrones. Ahorita tengo ya 43 heliocrones. Y la gente se podrá preguntar, bueno, sí, ¿qué le pasó? ¿Le duele el cuerpo? ¿Le quedó alguna fractura? No, gracias a Dios no me quedó ni una fractura de nada. El maestro dijo que yo había sido reventada por dentro. Muchos pudieron constatar que era así, porque le dieron sangre en la boca, me dieron sangre en los oídos, y después que el maestro me levantó de ahí, ya eso no estaba en mí, en mi cuerpo. No había sangre en la boca, no había sangre en los oídos, entonces por lo tanto, ese fue uno de los milagros que el maestro hizo en mi ser. Mahatma, una preguntita. Su merced atropellada, desarrollada, sale volando por los aires, choca contra un muro de piedra, sí, sangra su boca, los oídos, está destrozada por dentro, reventada. Y después de eso el maestro Kelly Zeus, que le devuelve la vida, la pone a hacer sacrógesis, la baña con agua fría. Mire lo extraño, o sea, cualquiera diría, no, llaman estar acostada, recuperándose, quieta. ¿Cómo es eso? Es extraño, ¿no? El maestro la pone a hacer sacrógesis, flexiones de brazo, ejercicio duro. ¿Cómo es eso, maestra? ¿Su merced siente el cuerpo magullado, siente cansancio? ¿Qué siente su merced ahí, maestra? Pues en ese momento que el maestro me pone a hacer los ejercicios ahí, y que hacemos los dos ejercicios, me decían los monjes que yo hacía igualito que él. De ese momento yo no me acuerdo porque, o sea, el alma volvió a mi cuerpo, pero más la memoria no me volvió. La memoria me viene después de lo que ya les comenté, cómo fue que me volvió la memoria. El maestro hizo ese procedimiento de los ejercicios, tal vez como para darme calor al cuerpo, para como mover ciertos tejidos, los órganos. El maestro estos ejercicios los hizo como para que mi cuerpo hubiera fluidos sanguíneos. Fluidos sanguíneos, exactamente. Él más que todo no fue el masaje, sino fue el ejercicio para hacer el fluido sanguíneo, para que todo mi cuerpo, o sea, toda la sangre reaccionara, y en el momento de lo que yo estaba acalorada con el contacto del agua, es ahí cuando entra el hálito de vida otra vez a mi cuerpo, o sea, el alma. Porque es que es un suceso bastante complejo, porque mire que
el cuerpo, o sea, se pudo parar, pero es como comúnmente la gente dice, bueno, el maestro muchas veces decía, es una persona, un cascarón andando, un espíritu andando, no sé cómo definir esa parte, ¿no? Porque mi cuerpo caminaba, pero en sí no estaba del todo, como dice el alma, al cuerpo. ¿El por qué yo digo eso? Porque cuando el maestro hizo los acrógesis conmigo y el maestro me entra a que yo me bañara, cuando me abre la llave, cuando yo sentí ese fresco, ese frío del agua en mi cuerpo, fue cuando yo exhalé. O sea, hice como un suspiro y volví, o sea, como cuando uno toma el aire por la nariz y lo exhala por la boca. Cuando él hizo eso, yo sentí dentro de mi cuerpo una cosa mágica, o sea, como si todos mis neuronas, mis tejidos, mis células, mis órganos hubiera impactado algo, como un impacto, sentí como un impacto, pum, que entró al cuerpo mío. Entonces yo ahí entiendo que fue el alma otra vez recién que entró al cuerpo. Mahatma, licencia, cuando su merced la traen, que está, por así decir, desmayada, ¿a su merced le toman los signos vitales? ¿Tiene signos vitales de pronto? ¿Sabe si alguien le tomó los signos vitales? Sí, señor. En esos días estaba la maestra Chapulsay. Él ya creo que tenía como algo de conocimiento de la psicóloga. Medicina. Sí, ella, dicen que ella me tomó los signos vitales y en el momento que el maestro Alajadel deja el cuerpo mío en los pies del maestro, al rato bajó la maestra Chapulsay, o bueno, por ahí en ese mismo momento fue un lapso de unos minutos, y la maestra Chapulsay tomó los signos vitales y le dijo al maestro, no maestro, ella ya no tiene signos vitales, como tal como diciendo no se puede hacer nada. Entonces el maestro ya se empezó a mover más, pero como tal el mantra que el maestro me mencionó cuando me devuelve a la vida, en el momento que él tocó los puntos vitales detrás de mis oídos, él se pone como en posición de hincaos, me toma debajo de la quijada, mira hacia el cielo y el mantra que pronunció fue Tali Takuma. Y a la medida que él pronunciaba ese mantra, a él se le bajaban las lágrimas. Esta parte de este suceso me lo cuenta una tía, que ella se llama Araba. Ella me cuenta que nunca puede olvidar esa parte cuando el maestro me devuelve la vida en ese momento. Eso era otra partecita que quería aportar que se me había pasado. Y con el tiempo me enteré que esas mismas palabras las usó Jesús el Cristo con una niña de una familia que también había desencarnado. Y la palabra quiere decir, levántate y anda. Y de esta forma Jesús el Cristo resucitó a la niña y la niña se levantó y andó. Y esto mismo hizo el maestro Kelvin Zeus cuando me estaba devolviendo la vida, mencionando esta palabra. Es un mantra. Es un mantra de poder como para devolver otra vez la vida. Y levántate es ya uno levantarse donde uno se encuentra de la situación de muerte. Y anda, pues ya es otra vez tener la vida sobre la tierra y volver a andar. El maestro Kelvin Zeus, como estaba haciendo ayuno de palabra, pidió signando que le alcanzaran un cuchillo. Yo dije, ¿qué le irá a hacer? Le cortó las vendas, todas vendas, porque estaba más amarrado que un tamal. Entonces le cortó las vendas y llegó y le dijo, levántate y camina. Y el niño salió en carrera. Pues claro, nosotros nos pusimos a llorar. Gratísimas, Padre Kelvin, porque se ha sido muy grande y muy bueno con todo el planeta, Padre. Esto no se me olvida a mí. Y cuando en la noche, en el reposo, tuve un sueño, una experiencia, donde el maestro Kelvin Zeus me dijo que me pusiera caolín con roble en la rodilla. Eso me soñé, o sea, fue un sueño. Entonces yo me levanté temprano y de una vez preparé esa medicina
machaqué roble y enseguida cociné roble y remojé el barro y me puse una cataplasma en la rodilla. Inmediatamente que me puse la cataplasma, por ahí pasó 1 hora, así mucho, donde ya estaba caminando bien. Y yo salí caminando bien y me dejé la cataplasma. Cuando salgo al helipuerto, el maestro Kelly Unceos venía bajando con los monjes y me encontré con él cuando el maestro me mira y me dice: ¿sí te hiciste la medicina que te dije anoche? En el sueño. Y yo le digo: uy, maestro, sí, aquí tengo la cataplasma. Dijo: muy bien, con eso tiene. Y yo ya estaba caminando bien. Les cuento que estuve muy grave. Después de que nos hicieron la invasión al templo, de que nos fumigaron con una cantidad de químicos, desde antes ya venían haciendo eso, demasiados químicos, se nos venía la sangre por la nariz, mucho dolor de cabeza, el sistema nervioso alterado, terrible, siempre se despertaba uno sobresaltado, no había tranquilidad ni en la noche ni de día, pensando a qué horas volvían a atacar el templo, a qué horas, una cosa muy desastrosa y desesperante. Entonces, debido a esas armas químicas que nos echaron, la economía del templo y de los monjes quedó por el piso. No teníamos dinero ni para comprar aliciertos, ni para nada. Vivíamos de la caridad, de lo que las gentes desde las ciudades podían ofrendarnos aquí al templo, porque quedamos sin nada. Pasó un tiempo y yo siempre buscaba hervir el agua que me tomaba, pero como no había dinero para comprar el gas, yo dije: no, pues voy a agarrar agua de lluvia. Pues en el agüita de lluvia que me tomé los venenitos que nos echaron. Dios mío, cuando un día empezó un dolor en el vientre, la cosa más impresionante. Yo tuve dolores de parto y son fuertes, porque eso no lo voy a decir que no. Son fuertes, muy fuertes. Pero como ese dolor sobrepasaba ese otro dolor. Y resulta que era un dolor que tenía movimientos ondulantes en mi vientre. Era así, subía, bajaba, subía, recorría y volvía en ese mismo lugar. Yo me hice muchas medicinas, pero nada valía. Agotamos todos los mecanismos haciéndonos medicinas y nada. Yo le di los agradecimientos a los maestros y dije: ya me tocó viajar. Entonces, llegó un momento en que sentí que el corazón ya reventaba. Eso era pero una taquicardia impresionante, la respiración ya agitadísima, los pies muy fríos y ya se me fueron encalambrando y como torciéndoseme, y las magdus igual, y la boca se me fue torciendo, y yo dije: hasta aquí fue. Cerré los ojos y iba por un túnel oscurísimo que no se le veía fin. De vez en cuando se veía una estrellita de 5 puntas con una luz amarilla tenue, muy tenue. No era suficiente para alumbrar el túnel. Eso era una oscuridad impresionante, y eso iba uno a una velocidad impresionante. Me encomendé a mis maestros, me despedí de todos los que habían ahí, encomendé que cuidaran de mi hija, de mi esposo, y que ya me tocaba viajar.
cuando de repente la gente lloraba, cantaban, oraban, una cosa y otra, y eso es en angustia, pero yo seguía mi proceso, no había nada que hacer. Mucho vómito con sangre. Y listo. Le pasan el dato al maestro y paró todo, atendió el maestro Lufrasafit. A mí me sacaron de inmediato porque él dijo, toca llevarla a que me le hagan los exámenes y confirmar que son las armas químicas que nos echaron aquí en la invasión al templo. Me subieron al carro y yo ya ahí lista para viajar, ya eran las horas de la noche para viajar a la clínica para que me hicieran los exámenes. Me sacaron en el carro, mientras el maestro hablaba con el maestro Lufrasafit, una energía muy cálida, muy abrigadita, la sentí que penetró por mi corona y se fue introduciendo, me abrigó toda. Y me acuerdo que la maestra Fespa cada 5 minutos me tomaba signos vitales y pasaba el reporte. Y todo se fue estabilizando Nueva Inti. Cuando esa energía me cobijó, yo le dije al Pijavi que estaba al lado mío, le dije, ya no me voy. Ya la energía de los maestros me devolvieron la vida. El corazón se organizó, todo mi viteria, los signos vitales volvieron y yo logré ir, pero al otro día ya, esa noche me quedé y al otro día viajé, me hicieron los exámenes y lo que me había dicho mi padre, allá me lo dijo el médico. Esto es el fruto de lo que a ustedes les hicieron en el templo. Son armas químicas. No hay lógica que una criatura con 20 años de ser vegetariana vaya a tener el organismo, su estómago y esófago destruido como lo tiene ahorita. Son las armas químicas tan fuertes que les pusieron. Y así fue esa primera vez. En una segunda vez que fui, el médico detectó cáncer en la boca del estómago, acá en el cardias, una úlcera crónica ya con cáncer. Me pegué del poder de mis amados maestros. Y yo con mi Inti, desde el hospital, me veía todos los días en la batea. Yo llegaba a la batea y visualizaba a mi padre Keliun haciéndome una posicel de Magnus. Y cuando él expulsaba decía, toma Satán lo tuyo, y lo echaba arriba abajo. Y como yo permanecía allá en ese hospital acostadita, me imaginaba las Magnus de mi maestro Keliun, mi maestro Samael y mi madre Afrodita haciéndome bioenergía en mi estómago. Y cuando me entregaron los resultados de la biopsia que el médico mandó, hasta el médico se sorprendió porque no existía el cáncer. Fui curada por mis maestros. Me devolvieron la vida muchas veces. No existe cáncer en mí. El médico sorprendido decía que él no sabía qué había pasado, pero qué bueno, que él sabía que aquí pasaban cosas raras con nos. Eso es lo que a mí me preocupa, que hasta los pájaros se quejan de mí. Y un bonito día aparecieron en el geoacuario unos pajaritos, unas aves muy bonitas, de un plumaje encantador, esa era multicolor, como si fuesen pavitos reales.
y el maestro nos dijo que esas aves eran del paraíso, y empezó a dar doctrinas bonitas del paraíso, así como él suele hacerlo, él desentierra doctrinas en todas partes, porque es que esa es una de las bondades del maestro. Él lee el fuego, el agua, las piedras, la gea, los árboles, el aire, él por donde va, él es desenterrando sabiduría. Entonces en ese momento yo dije, me voy para arriba, y me fui para arriba, y yo caminé por ahí, eran por ahí 300 metros de donde él estaba, donde estaban las letrinas. Cuando pasé por la cocina general, ahí estaba el pajarito, y viene y se me asienta en la cabeza ese pájaro. Pero yo no contaba que el pajarito se me iba a sentar en la cabeza. Saqué y le pegué un manotazo y lo tiré al piso. Ese pájaro cayó de espalditas y se levantó muy asustado y voló en la dirección donde estaba el maestro. Y yo miraba muy asustado porque de pronto me veían que le había pegado a ese pájaro y nadie me vio. Yo dije, afortunadamente nadie me vio. Cuando llegué a donde el maestro estaba terminando de dar la doctrina, y ahí mismo les dice, pero no hagan como el tonto de Calcibajú, que le pega a los pájaros. Y entonces yo me le acerqué y le dije, maestro, a su merced, ¿quién le dijo que yo le pego a los pájaros? Me dijo, él vino y me contó. Yo le dije, uy, este varón hasta con los pájaros habla, ¿cómo les parece? Esa fue una experiencia con esos pájaros. Mire, el maestro tiene esa potestad de hablar hasta con los adivienes. Eso no se encuentra en todas partes. Esos son hechos únicos y singulares, de que un pájaro venga y le cuente lo que le pasó. Y así es el maestro Keliun Zeus. Lástima que hace tiempo no lo vemos. Por allá en San Gil, de Charalá a San Gil, había un accidente en la mitad de la carretera y no había paso de carros. No había paso de carros. Iba el carro del maestro Tutunendo, el del maestro Maromuzdo, el dragón Movantor iba con otro carrito que era de la maestra Afrodita, y el maestro Keliun Zeus iba manejando el carro de el dragón Sharhuskis, una Toyota. Y lo curioso es que en ese accidente lo único que pasaba por un rinconcito que había una cuneta, un rinconcito era que había una moto, y eso muy, muy, muy estrecha. De resto carros no pasaban por ahí. Pero el maestro dijo, no, nos comunicábamos por radio, dijo el maestro, no podemos quedarnos aquí. No podemos quedarnos aquí. Entonces, maestro, ¿qué hacemos? Dijo el maestro, por donde yo pase, pasen sus mercedes, pero no duden. Oiga bien, no duden, pasen. Entonces, yo iba en el carro que manejábamos Vantor, que es un Jeep, un Willys de la maestra Afrodita, y el maestro Keliun Zeus por ese rinconcito por donde pasaba, es que ni las motos, porque algunas motos medio pasaban ahí así medio empujada la moto, pero era o sea, un carro no cabía. Cuando el maestro cogió impulso y dijo, por donde yo pase, pasen, dígale a todos los choferes. Y el maestro pasó por ahí. Cuando Movantor dijo, no, pues esto tampoco tiene las llantas cuadradas, dijo, y le aceleró a ese carro, y nosotros cerramos los ojos y nos agarramos y ya estábamos al otro lado. Cuando miramos, realmente no pasaba casi ni una moto, y era una cuneta, y por ahí se pasó el maestro y hizo pasar todos los carros. Después se rió con nosotros, dijimos, maestro, ¿cómo pasó? Eso fue en cuarta dimensión, y se reía. Paramos en una bomba, tanqueó y seguimos hacia el Kanda. Presente, soy Keliun Zeus Induceus. Estimados monjes del templo vegetal Sacro Aquarius, no se preocupen.
que el día siguiente les atiendo a todos los que estimen conveniente dialogar con mi ser. Y si Managda no nos alcanza el día, lo haremos pasado Managda, y así todo el tiempo que fuere menester dialogar con sus mercedes, lo voy a hacer para complacerlos. Benditos sean y estemos a la expectativa.